Mi equipo está conformado por Juan, Nayeli y yo, su servidora Karina, y les vamos a hablar de la ECA 2 y yo voy a estar grabándolos. Bueno, comenzando la ECA 2 nos encontramos con una lectura sobre el filósofo Licurgo. Después de eso encontramos una pregunta que dice: ¿qué opinan de la claridad y la precisión en la ejemplificación que da Licurgo al concepto de la educación? Definimos que fue muy acertada, ya que efectivamente muestra los efectos de la educación sobre el ser vivo. Algunas de las reglas que definimos para esta ECA son pedir la palabra, hablar congruentemente, dialogar más y tomar en cuenta todas las opiniones. Después nos encontramos con una lectura, La boda de la princesa, y de acuerdo a ella contestamos lo siguiente: ¿qué opinas acerca de la primera parte del texto, La boda de la princesa? Bueno, concluimos que fue muy impresionante y muy honorable el comportamiento que tuvo la princesa, ya que pues siguió lo que le dictaba que era lo correcto. ¿Qué ideas crees que brotaron en la mente de la joven princesa ante la situación en que se encontraba? Bueno, definitivamente tuvo muchas ideas, y ya que pensó que si se enteraban de lo que le estaba sucediendo, pues iba a haber un gran problema. Si estuvieras en el lugar de la joven princesa, ¿qué habrías hecho? Bueno, si estuviéramos en su lugar, hubiéramos hecho lo mismo porque fue éticamente lo correcto, ya que evitó una guerra y por lo tanto muertes. Después, de acuerdo a unas pequeñas frases, vienen las siguientes preguntas. ¿Identificaste algún argumento? Bueno, sí identificamos algunos, ya que los identificamos porque justifican algunas razones. ¿Sabes cómo construir argumentos utilizando premisas para llegar a una conclusión? Bueno, la mayoría de las veces sí somos capaces. ¿Puedes identificar premisas implícitas en argumentos? La mayoría de las veces sí. En la página 29 viene la lista de cotejo. ¿Comprendo la idea general de la lectura? Sí. ¿Identifico la problemática central de la lectura? Sí. ¿Puedo identificar las expresiones que constituyen argumentos? Sí. ¿Puedo encontrar argumentos ocultos en la expresión verbal de un personaje? Sí. ¿Entiendo lo que son las premisas y la conclusión y las identifico en un argumento? No. ¿Explico claramente lo que es un argumento? Sí. ¿Identifico conectores para localizar algún argumento en las expresiones orales escritas? No. La pregunta inicial es: ¿qué es una premisa y cómo se trabaja? Una premisa es lo que compone un argumento. Bueno, siguiendo, ¿cómo pueden explicar las buenas razones que tienen para sostener una postura acerca de lo que discutes? Bueno, precisamente mediante los argumentos y lo que según tú es lo correcto. ¿Cómo defendemos nuestras ideas ante los demás? Bueno, precisamente gracias a los argumentos y que pertenecen a los actos de habla. ¿Cómo construiremos esos argumentos para que sean efectivos? Bueno, los argumentos se constituyen por información y por juicios que se llegan a ellos mediante la construcción anterior de premisas. En la página 30 nos preguntan: ¿es esto un argumento? ¿Por qué sí o por qué no? Sí, porque justifica lo que dice. 2. ¿Y este es un argumento? ¿Cómo está construido? Por actos locutorios, por locutorios e ilocutorios. Después de unos argumentos de la princesa, contestamos la siguiente pregunta: ¿consideraron con alguno de los argumentos? Si no, en caso afirmativo, explica con cuáles. Sí, porque son las razones que la llevaron a tomar esas decisiones. En la página 31 nos preguntan: ¿descubrieron alguna otra forma argumentativa oculta en el comportamiento de la princesa? No pudimos identificarla. Bueno, después viene una pequeña tabla sobre argumentos y justificación. La felicidad provoca bienestar. Hoy es lunes, soy feliz. Sí, es un argumento, sí, porque justifica la felicidad. Todas las mujeres son divertidas y agradables. Juana es una mujer. Luego, Juana es divertida y agradable. Sí, porque justifica lo que dice. El buen vino en la casa existe. Luego hay vino. En esta decimos que no es un argumento porque no tiene sentido. La educación es la base del bienestar. Yo recibo buena educación. Luego el bienestar es un sentimiento. No, porque no tiene sentido.
Una persona feliz siempre irradia paz y tranquilidad. Leonardo siempre irradia paz y felicidad. Luego, Leonardo es feliz, no porque no tiene relación las premisas con la conclusión. Todos los varones son fuertes y valientes. Francisco y José son varones. Luego, Francisco y José son fuertes y valientes. Decidimos que sí porque sí tiene razón. Después sigamos con la segunda parte del cuento de la princesa. Son los desarrollos y contenidos procedimentales. Nos piden que escribamos en el espacio los argumentos. Nosotros pusimos que la última en convencerse fue la princesa, pero al fin vio la verdad y cuando lo hizo cesaron sus dolores. Tal vez en su interior dijo: siento dolores por tomar una copa con una serpiente y por lo tanto envenenada. No existe tal serpiente, por lo tanto no ingerí el veneno y entonces no siento dolores. 2. Nos piden que expliquemos las premisas y las conclusiones del argumento que escribimos. Tomé una copa de vino envenenado por una serpiente. El veneno causa la muerte y los dolores. La serpiente no existe, por lo tanto no tomé el veneno y no siento dolores. Analícelos aplicando los 3 criterios para determinar si son realmente argumentaciones. Si se componen de sentido en realidad, tienen sentido y necesidad. No lo entiendo. Después viene una pregunta. Por último y como referencia futura, anoten a continuación el ejemplo más claro de argumento que hayan encontrado. Marquen en él claramente las premisas y conclusiones. Bueno, el argumento que anotamos fue: los dolores iban en aumento y ella, que sabía muy bien lo que había ingerido, comprendió que su muerte estaba cercana. Bueno, aquí en este argumento hay muchas premisas y una conclusión. Las premisas no son evidentes, mientras que la conclusión sí lo es. Después vienen unos indicadores de premisas y palabras claves. Vienen unas preguntas. Identifica argumentos a base de preguntas. En el texto concluyen en algo. Bueno, sí concluimos, pero aunque no se nota con mucha claridad. En el texto se notan las razones o premisas que hacen firme o dan lugar a la conclusión. Bueno, en algunas las premisas no son tan evidentes, pero sí existen. Se da una adecuada combinación entre premisas que hace posible la inferencia. Bueno, vimos que sí, aunque no es tan evidente. Existen algunos indicadores de que estamos ante un argumento. Bueno, sí, ya que justifican. En la siguiente actividad nos pide que en unos párrafos identifiquemos las premisas, los marcadores y la conclusión. En el primer actividad, bueno, yo le puse que la conclusión era la cerca alrededor de un cementerio es absurda, y como premisa yo puse que era, pues quienes están adentro no pueden salir, los que están afuera no quieren entrar. Los marcadores son, pues, quienes. En el inciso B, la conclusión es: la poesía es más útil y más filosófica que la historia. Las premisas son, pues la poesía expresa lo universal y la historia es solo lo particular. Los marcadores son, pues, en el inciso C, la premisa es: pero sostiene que el hombre desea vivir en sociedad. Y la conclusión es: por lo tanto debe renunciar a una parte de su bien privado en pro del bien público. El marcador es pero y por lo tanto. En el inciso D, las premisas es ilógico razonar así: soy más rico que tú, por lo tanto soy superior a ti. Soy más elocuente que tú, por lo tanto soy superior a ti. La conclusión es más lógico razonar de este modo: soy más rico que tú, por lo tanto mi propiedad es superior a la tuya. Soy más elocuente que tú, por lo tanto más discurso es superior al tuyo. Tú eres algo más que la propiedad del discurso. Los marcadores son por lo tanto, por lo tanto, por lo tanto y por lo tanto. En la página 38 nos piden que contestemos la pregunta: ¿el texto concluye en algo? ¿Se nota con claridad la conclusión? Sí, aunque no tanto. En el texto se notan las razones o premisas que hacen firme o dan lugar a la conclusión. ¿Cuáles son? Sí, algunas veces. ¿Se da una adecuada combinación entre premisas que hace posible la inferencia? Sí.
solo en algunas ocasiones. Existen algunos indicadores de que estamos ante un argumento en algunas ocasiones. Después nos pide que digamos cuáles son las premisas implícitas. Bueno, sobre estas frases, está nublado, luego va a llover. Las primeras implícitas, se nubla por la acumulación de nubes. Las nubes tienen agua, por lo tanto, luego va a llover. La segunda, compro, luego soy poderoso. Aquí la premisa es, si al comprar, luego eres postmoderno. Vivo, luego soy. Si vives, por lo tanto, eres. Soy libre, luego hago lo que quiero. Puedes tener libertad para hacer lo que mejor te convenga, por lo tanto, luego hago lo que quiero. En la página 39 nos preguntan, nos piden que con estas ideas finales y valiéndote de marcadores, escribe un argumento en el que identifiques premisas y conclusiones y que esté apegado a los criterios de locución, realidad y necesidad. Los argumentos que da la princesa al beber el vino son uno de ellos. Y después nos pide que contestemos unas preguntas. El texto nos ayuda a identificar lo que es una argumentación. Sí, no justifica. Bueno, sí, nos ayuda a identificar ya que nos ponen muchos ejemplos. El texto nos ayudó a construir argumentos, sí, porque paso a paso nos fue explicando lo que son los argumentos y cómo se componen. Ofrecen razones a favor o en contra de algo, sí, ya que pues en los textos la princesa tenía pensamientos que iban a favor de la paz. Posteriormente viene una tabla que la lista de cotejo nos dice, ¿pueden identificar las expresiones que constituyen argumentos? Sí podemos. ¿Entiendo lo que son las premisas y la conclusión y las identifico en un argumento? Sí. ¿Explico claramente lo que es un argumento? Sí. ¿Puedo identificar premisas implícitas en expresiones argumentativas? Sí. ¿Identifico conectores para localizar algún argumento en las expresiones orales y escritas? Sí. Después nos hacen unas preguntas que están en la página 41. En el argumento se notan las premisas y la conclusión, si no, justifiquen. Nosotros no las pudimos identificar. El argumento se apega a los criterios de locución, realidad y necesidad, si no, justifiquen. Pues se apega un poco, ya que no son tan comunes. En el argumento se identifican los marcadores, pues sí se identifican, pero no los podemos identificar muy bien. Después que nos piden que expliquemos algunos conceptos. La argumentación ya se ha explicado antes lo que es, que consiste en aportar información que defienda una determinada postura. Las premisas son lo que componen un juicio final o una conclusión, que son los conceptos que te hacen razonar. Las conclusiones, se llega a ellas mediante las premisas. Y los marcadores son palabras indicadoras como por qué, ya que, por lo tanto, así pues, etc. Después, posteriormente, ¿puedo ahora identificar las premisas y las conclusiones en una argumentación? Sí, ya que se nos explicó varias veces. ¿Puedo distinguir en textos diversos el uso de la argumentación? Sí, ya que también se nos explicó y ahora ya sabemos reconocerlas más fácilmente. ¿Puedo captar el valor y la utilidad real de saber distinguir en un mismo y en los demás el uso de argumentaciones? Sí, ya que pues esas cosas las podemos usar en la vida diaria. Después sigue el resumen y la conclusión de la ECA 2 y la aplicación ya para concluir con esto. La conclusión de la ECA 2 dice: aprendimos claramente gracias al libro lo que son las premisas y a poder identificarlas en diversos textos, tanto como las que estén implícitas como las que no lo estén. También pudimos identificar diversos argumentos en diversos textos y a reconocer lo que son los marcadores. Aquí está el resumen. El resumen el resumen dice: esta ECA estuvo interesante, vimos más claramente lo que son las premisas
y cómo se usan. Se explicó cómo identificarlas. Las premisas se componen de conceptos que luego, gracias al razonamiento, se relacionan entre sí. Existen una serie de palabras que nos ayudan a conectar frases y hacerlas más coherentes. El uso de marcadores son ciertas palabras que, como su nombre lo dice, marcan las conclusiones y las premisas, y gracias a estos mismos se puede identificar a las anteriormente mencionadas más fácilmente. Bueno, en la práctica o en lo que lo podemos aplicar en la vida diaria, pues es lo mismo que la anterior, los actos de habla. Estos siempre nos van a ayudar a comunicarnos mejor, a tener una mejor expresión, al saber hablar. Si tú vas y consigues un trabajo, si sabes usar adecuadamente estos, pues es más seguro que tengas el trabajo que si no lo sabes usar. Y ahora en esta década vimos otros términos que son los marcadores, que también son muy importantes para saber relacionar frases. Bueno, eso fue todo por la ECA 2. Gracias por su atención.